Que los efectivos que tienen que velar por nuestra seguridad no lo saben. Perdón. Claro, a eso La voy, inteligencia que lo saben. policial, ¿dónde está? Bueno, y el tongo que hay entre policías y narcos, Claro, probado en infinidad de desde ya. causas. Ahora, en el medio de todo esto tenemos la polémica por las decisiones judiciales que en todo este contexto, que de por sí es grave, permiten que delincuentes salgan a cometer delitos de forma anticipada sin cumplir la totalidad de la pena. Ahora, como dijo el papá de Micaela, es la ley. Si no cambiamos la ley, no esperemos a que nos toque en suerte un juez que diga, no, che, me parece que la libertad condicional no la merece. ¿Es la ley, Mauro? Es la ley. ¿O es el ¿Sabes por qué digo que es la margen ley? que da la ley No. para que el juez... Es la ley, porque si vos la haces taxativa, que es lo que se está proponiendo ahora, no hay margen. Para mí hay dos cuestiones. Una es la ley y otra es el criterio que tiene el juez de ejecución penal cuando También. le dan, digamos... Le dan margen, Le Belén. dan los informes y él a Pero, veces de Belén. manera arbitraria. Como vos dijiste el otro día, el juez Pero le te dan libera porque margen. por capricho. Pero la ley no es ella taxativa. dijo el criterio. Está bien, pero la ley... el criterio es fundamental. Está bien. Ella da en el punto, que es Chicos, el criterio. Si vas a depender del criterio de un juez, Pero vas a estar el en una criterio. tómbola. Pero No, es vas a estar en criterio. Bueno, una está tómbola. la ley y el criterio que tiene para aplicar Claro. la ley. Pero Ese para es el evitar tema. eso, porque vos puedes tener un tipo como Rossi que dijo, no me alcanza 3 informes Vos negativos. dijiste, Rossi, que su caprichoso. Por eso. Digamos, En términos de, a ver, si tu propio Sin equipo de criterio. trabajo, bueno, si tu propio equipo de trabajo te dijo no liberes a Wagner y vos lo soltás, y la verdad que si no tenés, No tenés una ley, criterio. no, ahí si no tenés una ley que te moldee y no te lo permita, lo vas a seguir haciendo. Pero bueno, es cierto que la ley es fundamental y de eso vamos a hablar hoy también, porque las leyes permiten las salidas transitorias, las salidas anticipadas, muy cuestionadas, por cierto. En mi caso, yo establecí que para mí tiene que haber, digamos, un margen, digamos, de acción, un límite respecto a esas salidas transitorias que tienen que ver con la tipificación de determinados delitos. Vos te referiste a violación, yo lo hago más amplio, violación, Homicidios. homicidio, por ejemplo, el uso arma de guerra. calificado de Delitos armas, sexuales, exactamente, femicidios. claro. Hay varios proyectos en PUNA. Que eso debe ser tipificado, digamos. Y bueno, el Congreso de la Nación lo está debatiendo en marco de proyectos de ley que se están presentando y es muy importante acudir también a las víctimas, aquellas que han sido víctimas del delito. Y hay otras víctimas que se las puede llamar secundarias o como quieran, que son aquellas que son familiares, directos, muy cercanos, de las víctimas también, de aquellas que han fallecido, aquellas que han sido lesionadas, porque también hay que atenderlas a ellas. Y así como criticamos muchas veces a los funcionarios, en una entrevista que le hizo a Gustavo Ferrari, ministro de Justicia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, él me decía que hay que atender justamente el tema de las víctimas, que es muy importante, porque nadie las escucha. ¿Quieren repasar? ¿Sabes cuál es mi miedo también cuando Sí. pasa esto de las víctimas? Que sea como el efecto Bloomberg, ¿te acordás? ¿En qué sentido? Que se llaman parches. Parche. En eso estamos de acuerdo. Y nunca se trata la cuestión de fondo. Bloomberg trajo Porque parches. este es el punto, claro. Ahora, Un femicidio trae un parche. está bien. Ahora, vamos a meternos en Dale. un contexto. La confesión completa de Wagner. Ustedes saben, y Impresionante. se van a quedar, Bueno, sí. a ver, impactados, quebrados, cuando leamos esto, que es la confesión completa de Wagner, que no la teníamos parcialmente los dichos de él. Este fue un hallazgo periodístico de los compañeros, en este caso el diario Clarín, que consiguieron la confesión completa. Presten atención, porque aquí, cuando sepamos con la frialdad que actuó este tipo a la hora de matar a Micaela y con su cómplice, que él mismo está embarrando en esta historia y que el juez todavía tendrá que dilucidar Evaluar, si sí. Pavón es o no es un coautor, cuando lean esta confesión, yo digo, estos rasgos no se ven mientras se está cumpliendo la condena por violación y pide la libertad condicional. De Nadie hecho, le ve estos rasgos. Los peritos lo vieron. Lo vieron, el juez no lo quiso ver. Miren, podemos compartir esto y nos metemos en la cuestión de fondo. Se está discutiendo en este momento si los presos merecen libertad condicional o libertad asistida o salidas transitorias. Nos están viendo en 3 penales, que hoy me llamaron presos de 3 cárceles, que están reclamando lo contrario, que no quieren que les toquen lo que ellos consideran un derecho. La polémica está en curso, pero esta confesión enmarca a quién le dieron un beneficio de libertad anticipada. A este chacal. Miren, elegimos a Micaela, por primera vez sabemos que hubo una cacería premeditada, armada por Wagner y según Wagner por Pavón también. Elegimos a Micaela junto con mi jefe, está hablando de Pavón. Néstor Pavón. Néstor Pavón, que todavía está preso, hoy lo indagan otra vez, Belén Antonio. Esa ampliación de declaración indagatoria. Ampliación de indagatoria. Fue indagado por 2 figuras subsidiarias, encubrimiento o participación en el crimen. Hoy, ante los dichos de Wagner, Pavón levanta la mano y dice, pará, yo lo quiero refutar a él, está mintiendo. Entonces, lo van a escuchar.
Nos fuimos de cacería, lo está diciendo Wagner, no lo estamos diciendo nosotros. ¿No lo vieron esto en los informes de años y años de observación? ¿Lo vieron? Estaba en los informes. Lo vieron, le dijeron al juez, che, mirá que es un chacal que cuando le da la oportunidad sale de cacería, libérelo igual. Nos fuimos de cacería, fue una noche llena de excesos, ¿se acuerdan que era adicto? Alcohol, drogas. Sí. Bueno, esto de cacería que nosotros lo dijimos también, ¿no es cierto? Que tenía una presa y por eso merodeaba el boliche donde había ido Micaela. Está la confesión completa, ¿eh? Consumía alcohol y estaba bajo los efectos de las drogas. Ese es el abogado. La seguimos, no le va a cambiar. No, pero igual. Y meter a ver si tiro que estoy drogado, a ver si zafo. Claro. La seguimos y la metimos en el auto. La captura, el momento de la captación, Renault 18 Break. Seguimos. La confesión completa para meternos en la discusión de fondo, que son los presos, la ley de ejecución. Entre los dos lo mete a Pavón, la inmovilizamos. Entre los dos abusamos de ella por turnos. La frialdad de este tipo, contando en detalle que abusaron de forma reiterada por turnos. Pedimos disculpas a la familia de Micaela, pero es la confesión judicializada. Sí, pero son padres que están buscando la verdad, bueno, y están buscando justicia. Pero hay que escuchar también esto, ¿no? Cuando te lo dicen, y seguramente el fiscal se lo informó, porque se reunieron varias veces, se lo informó. En el trayecto empezaron hasta el lugar donde la matamos. ¿Sabes lo que dicen los fiscales? ¿Qué? Tuvieron que cargar en un momento 21 metros el cuerpo, desde el hallazgo de algunas prendas hasta otro sitio. Hay una movilidad de 21 metros, por eso piensan que hay dos. Por eso te hago el paréntesis, ahí está el punto, ¿no? Y no hay arrastre. Sí, entonces son dos. Y además, es lo que cree la fiscalía. Era muy deportista, digamos, por así eso. que se podría haber también defendido muy bien respecto de sus agresores. De hecho, arañó cuello y por debajo del ojo. y ojo de Wagner. Que eso lo cuenta la mujer de Pavón a propósito de lo que supuestamente Pavón le había dicho. Lo que pasa es que acá tenía supuestamente a Pavón, ¿no es cierto? Porque vamos a ver qué dice en la declaración indagatoria y la ampliación por lo menos de la misma, porque, digamos, él dijo que lo había dejado en su casa a las 3 de la mañana, a las 5:30 es cuando ocurre el igual hay que ver. Igual es indagatoria. Puede mentir, la indagatoria puede mentir. Sí, pero después de todo esto se le ocurre. No, acaba de decir, Wagner está mintiendo. Pero hay que probarlo. Encantado. Pero hay que probar que Pavón participó de igual modo que Wagner. Entre los dos ocultamos el cuerpo. Me arrepiento. Bueno, después de todo esto que hizo, siente arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? Nadie le creyó. Si el servicio penitenciario y el equipo interdisciplinario del juez dijo que ni siquiera en la cárcel sentía nada por lo que había hecho respecto pero a eso su es una víctima. declaración, digamos, ayudada por su abogado. ¿Para qué? ¿Y por qué? No le cambia nada a esto. Nadie le bajaron la pena ni porque que hayan drogado tampoco, ni chupado tampoco. Bueno, pido disculpas a la familia. Creo que tenemos una más. Marcia, decime. Bueno, parece que se quebró en algunas oportunidades, pero nadie le creyó nada porque tiene una frialdad para el relato bien de psicópata, digamos, que cosifica a aquella persona que la considera su objeto o blanco como esto de cacería, así que nadie le creyó. Bueno, contexto. A este tipo le dio la libertad condicional Rossi a pesar de 3 informes negativos. Ahí empezó la polémica. El crimen de Micaela genera proyectos. 1, ministro de Justicia de la provincia, que vos entrevistaste. Sí. ¿Qué propone? Que se quite la libertad condicional en los delitos que se producen la muerte de la víctima. Tampoco debe concederse a los delitos sexuales graves. Por ejemplo, la corrupción de menores agravada y la promoción de prostitución de menores. Son algunos delitos, hice un resumen, son 7 páginas ese proyecto de ley que envió el ministro de Justicia de la provincia al presidente, que hoy habló del tema también. Sí. Se los dio a la puerta giratoria. Exacto, y pidió el juicio político de Rossi. Sí. Seguimos adelante con algunos de los puntos de este proyecto. Si tenés una más, lo contamos. En los delitos, dice Ferrari, donde se producen lesiones graves agravadas por alevosía o violencia de género, no debe aplicarse la libertad condicional y elevar la pena hoy prevista para estos delitos justamente es otro de los proyectos que tiene Ferrari, ministro de Justicia de la provincia. Este es el panorama, esto se está discutiendo, se llama Ley 24660 de ejecución penal. Hoy todos los presos que cumplen las 2/3 partes de la pena están en condiciones de salir en libertad condicional. Sí, hoy sí. Lo que se está proponiendo es que a partir de ahora ya no. Está bien, pero también hay que ponerle a este proyecto que sean vinculantes las pericias psiquiátricas. Ponele, otra de las... Que sean vinculantes. Bueno, o sea, que todo eso es lo que se tenga empieza a discutir. Tomarlo en cuenta sí o sí. De forma obligatoria. Porque ahí lo acotás. Y no le dejás margen para eso. Claro, le sacamos la discrecionalidad, y en el medio las la víctimas. interpretación de la ley que siempre es por parte de un sujeto. ¿no? Y en el medio las víctimas, señora. En el medio las víctimas que nunca tienen derecho a opinar se enteran que le liberan a los asesinos por televisión. Bueno, y ahora sí nos van a relatar que tienen derecho a opinar las víctimas y tienen derecho a ser escuchadas.
Yo me acuerdo que cubrí el caso Baniato en Flores, la masacre con el Turco Esdrech, Sí. un compañero nuestro que falleció allá, y fue un caso de los más tremendos. Sí, emblemático. por Emblemático, cierto. tremendo, tremendo. Con un sobreviviente, ¿no? Sí, está Matías Baniato, que es sobreviviente de la masacre de Flores, y también está Diana Cohen Agres, que es presidenta de Usina de Justicia. Porque también fue víctima. Vos también fuiste víctima, ¿no es cierto? Claro que sí. Mataron a mi hijo en el año 2011 en una entradera por un joven que tenía 9 causas previas y que el tribunal de Morón lo excarceló. Lamentablemente es una historia, bueno, que escuchamos cada día. Y vos también pediste ser escuchada por los tribunales, porque no solamente en el momento que se condena, digamos, a aquella persona que mata, sino también durante el proceso de la condena, ¿no? Por lo que tiene que ver con la ejecución. Justamente por lo que estamos hablando, las salidas transitorias, ¿no? Es que en realidad la víctima tiene un doble rol. Por un lado, tiene que hacer su duelo y representar a esa persona que ya no puede hablar. Yo a veces me río cuando dicen, uy, pidió perdón, se arrepintió. El único que puede perdonar es aquel que ya no está. Y nosotros somos meros representantes, sustitutos de aquellas personas que le arrancaron la voz. Pero lamentablemente, además de hacer el duelo como mamá o como hermano, como padre, que a lo largo de todo este espectro de víctimas que existen en la Argentina, también tenemos que combatir con lo que es un movimiento hegemónico de la justicia penal que dominó a lo largo de estos últimos años en la Argentina, de las últimas 2 o 3 décadas, y cuyos resultados vemos hoy. Yo creo que el debate en gran medida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los resultados de lo que se está debatiendo están a la vista. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos que seguir de ahora en más? Poniendo el acento y que el derecho penal gire en torno del victimario o por el contrario, que gire en torno de la víctima. Me parece que la concepción del derecho penal es girar en torno de la víctima. Para tipificar los delitos que condena el victimario, bueno, ¿no? No, lamentablemente el derecho penal, por lo menos el derecho positivo, no castiga porque alguien mató o robó, sino que castiga porque violó la norma, porque claro, transgredió la ley. Y precisamente eso es lo que tenemos que volver a poner sobre el tapete en Argentina. Cuando se viola la ley en delitos tan graves como lo que estamos viendo, es porque hay alguien que se murió, hay alguien que fue violada. Es decir, no es solamente lo que hizo el delincuente, sino una vida arrancada, como es la vida de Micaela. ¿En qué quedaron sus proyectos, sus aspiraciones de vida? ¿En qué quedó esa familia? Entonces, basta de defender a los delincuentes, basta de ponernos en un supuesto equilibrio donde nos hacen una especie de careo entre el victimario y la víctima. ¿Por qué? Porque el victimario eligió delinquir, empezó la cadena causal. En cambio, las víctimas fuimos arrojadas a un lugar que nosotros no elegimos. Claro, no hay dos querríamos aspectos. estar. Mira, en uno coincido plenamente con vos porque me parece que justamente el derecho penal no atiende los derechos de las víctimas. Vos sos una víctima, por ejemplo. Sí, pero lamentablemente la tipo. víctima no tiene ningún tipo de participación durante todo el proceso de ejecución. Exacto. Y ni siquiera en la audiencia del juicio. Que es lo que yo decía decir, que había hablado cuando entrevisté a Ferrari en su momento este año, que dijo que había que atender, digamos, a las víctimas en cuanto a sus derechos porque nadie las escucha, ¿no es cierto? Y en el caso que puedan ser escuchadas, digo, porque a veces ni siquiera tienen la voz, ¿no es cierto? Porque han sido asesinadas y no pueden siquiera hablar y necesitan sus familiares. Sus familiares directos también son víctimas y tienen que ser escuchadas. Cuando vos pediste ser escuchada, ¿te escucharon en tribunales? Sí, no me escucharon. Tampoco lo pedí porque en ese momento estaba absolutamente sorprendida y vos pensás que solamente hay 30 días para poder presentarse como querellante. Yo tuve la fortuna de que el papá de una amiga de mi hija hubiera tomado ese rol generosamente, entonces recién me di cuenta de lo que estaba viviendo con el correr de los meses. Pero quiero hacer una aclaración, ahora que ya pasaron casi 6 años de la muerte de Ezequiel, que no alcanza con ser escuchadas. Tenemos también que tener voz y hasta cierto punto voto. ¿Por qué? Porque está nuestra vida también la que se juega de por medio. Esa persona que mató o que violó va a salir en poco tiempo al ruedo de la sociedad y el primer objetivo, meta a los que se van a dirigir van a ser precisamente aquellos a los que
ya antes arrancaron un ser querido. Entonces nosotros tenemos que ser escuchados, porque si la justicia se sigue centrando en violadores y en asesinos como lo hizo hasta hoy, ya vimos los resultados, están a la vista. Las próximas víctimas pueden ser cualquiera de ustedes. Matías, bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a todo esto? ¿No? Vos también la sufriste, la padeciste, la luchaste, la peleaste. Realmente un caso tremendo. Sí, Antonio, desgraciadamente, bueno, obviamente comparto todo lo que está diciendo Diana. En mi caso, bueno, son 23 años de seguir padeciéndolo y para reforzar lo que decía Diana, algo que se tendría que dar de forma natural, la participación de la víctima. Lo que pasa que, como ella decía recién, ni siquiera era prácticamente invisible la víctima hasta ahora. Y nosotros justamente lo que estamos llevando adelante, luchando todos juntos, es para generar un cambio de paradigma en la justicia. Que el ojo esté puesto en la víctima y no en el victimario. Y no que pase lo que vos decías al comienzo de la nota, estos famosos parches que se producen ante reacciones espasmódicas, claro, en una sociedad y en unos dirigentes que vienen hace años haciendo esto. Porque la realidad es que... A mí sí es que en un momento cuando los fiscales marcharon por Nisman, sí, yo decía, estos son los tipos que tienen que acusar y defender a las víctimas. Bueno, o sea, creo que eso fue... se muestra impotente, es tremendo. Creo que eso fue el gráfico más concreto de lo que estaba pasando en la justicia. Ver a funcionarios de la justicia marchando pidiendo justicia, bueno, directamente uno ahí ya siente que estamos perdidos como sociedad, ¿no? Como lo que ha pasado en diciembre. Ustedes, yo estuve tratando de recordar durante este tiempo a muchos colegas de ustedes, estas leyes estaban en diciembre para ser tratadas. La realidad que hubo un principio de motín en Devoto, como pasó estos últimos días, sí, y no se trataron. Y ahora, por supuesto, que se va a tratar, porque ya tenemos una nueva muerte evitable que fue Micaela, desgraciadamente. Y si nos remontamos un tiempito más atrás, tuvimos el asesinato de Soledad Bagna, tuvimos el asesinato de Tatiana Colodiet, y les puedo asegurar que hay millones de Rossi, millones de jueces como Axel López también, claro, que por supuesto no llegan a la televisión. Y por eso es tan importante tratar estas leyes lo antes posible. Claro, es un tema, digamos, la ley, el marco, digamos, del cual se produce, digamos, una determinada resolución, un fallo de parte de un juez de ejecución penal en cuanto a los informes con los que cuenta. Atender a la víctima me parece que es fundamental porque la justicia no la tiene en cuenta, y ni siquiera en el proceso, y después para que ustedes también puedan tener un seguimiento, porque bien decías vos, ¿no es cierto? La próxima víctima puede ser vos. ¿Cuántas veces, digamos, a través de una salida transitoria atentan contra la familia de la víctima, que también la familia es víctima, digamos? María, perdón que te interrumpa. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero el asesino de mi familia accedió a un beneficio, sí, y por supuesto, como explicaba Diana recién, como ya la parte querellante en la ejecución, o sea, la víctima en la parte del cumplimiento de la pena, para que la gente lo comprenda bien, no forma parte, el juez ni siquiera te avisa. Yo tomo conocimiento, claro, yo tomo conocimiento de la libertad del asesino de mi familia porque me llama por teléfono para decirme que me iba a quemar como al resto. Entonces, por supuesto que ya tiene que ser un derecho de la víctima por lo que le pasó, que tiene que ser parte. Pero también acá lo que yo quiero dejar en claro es que está la seguridad de la víctima en juego también. Claro, claro, por eso decía, porque por ahí tienen salidas transitorias, atentan también contra la familia, que son víctimas. Primero son víctimas por lo que le pasó, digamos, que tienen que atravesar su dolor. Y creo que también los jueces, como sí, Rossi, como Axel López y otros tantos más, seguramente con la participación de la víctima no va a ser tan fácil firmar como firman y desgraciadamente con esa firma están causando tantas muertes, ¿no? Pero ahora, Matías, convengamos en que lo que necesitamos las víctimas es un abogado. Es un abogado defensor que supuestamente patrocinado por el Estado. Que supuestamente sería el fiscal. No, porque piden abogado defensor. El rol del particular damnificado, pero bien hecho. Les agradezco que hagan esta observación. En la Argentina, el fiscal representa a la sociedad. Al Estado. Pero no representa a la víctima. Eso significa que puede no acompañar a la víctima, no comenzar la acción legal o absolver. Pero el particular damnificado tampoco alcanza. A ver, te doy mi punto de vista. ¿Por qué solamente durante el juicio? Bueno, pero perdóname, quería terminar la idea.
El fiscal entonces no representa a la víctima. La víctima está absolutamente sola. ¿Por qué? Porque el victimario tiene desde el primer momento en que delinque, antes de abrir la boca, prácticamente tiene un abogado defensor. En cambio, bueno, también está el fiscal que representa al Estado. Eso significa que la víctima está sola. Entonces, por más que nos den voz, nosotros, quizás porque, bueno, venimos trabajando en estos temas, pero la gente no puede tampoco participar sola. Tiene que tener un abogado pagado por el Estado. Y te digo que esto está siendo contemplado, por lo menos pretende ser contemplado en estos momentos, por eso decía lo de Ferrari, porque cuando lo escuché, que le hice el reportaje, la verdad que me llamó la atención para bien, en el sentido que hay que atender estos reclamos. ¿Por qué? Porque lo que dice él es muy claro, ¿no es cierto? El victimario enseguida tiene un abogado defensor, alguien, claro, digamos, que el Estado le pone para que defienda sus intereses si es que él no puede pagar un abogado. Porque María, por ellos, eso, como víctimas, perdón, no lo tienen. Sí. Por eso es importante separar y aclarar. Hay dos proyectos que se están debatiendo en el Senado. Uno, sí, es la ley de víctimas, que es lo que dice Diana. De protección de víctimas. De protección a las víctimas de delito, que pedimos asistencia integral a la víctima, la posibilidad de tener el patrocinio, de ser parte. La verdad que hasta para nosotros nos pareció hasta liviano el proyecto, porque como bien decía Diana, a nosotros no nos conforma con ser informados a lo largo del proceso. Nosotros queremos ser parte del proceso. Y el particular damnificado, esa figura, exacto, bueno, a ustedes, ¿por qué no les cierra? Porque hoy en algunos casos se utiliza. ¿Qué cosa se utiliza? El particular damnificado, el abogado del damnificado. Perdón, es el nombre que se da en la provincia de Buenos Aires para lo que es el querellante en Nación. Pero para tener un querellante uno tiene que contratar a un abogado que sale entre 30.000 y 40.000 dólares. Nosotros estamos trabajando en Usina de Justicia desde hace ya varios años y la cantidad, el número de consultas y ayudas que nos pide la gente, realmente no podemos responder con nada porque somos un conjunto de ciudadanos y de abogados que estamos tratando de tender puentes. ¿Por qué? Porque estamos abandonados por el Estado, estamos solos. Necesitamos que, además de matarnos un hijo, un padre, un hermano, nos pongan un abogado para que nos ayude. Que lo represente todo el proceso. Sí. Que nos represente en todo el proceso. En todo el proceso. Desde el cementerio... Bueno, hasta el final. Hasta el final. Él no tuvo nadie que le avise. Me acuerdo que le hicimos una entrevista hace muchísimos años cuando nos conocimos. Nadie le avisó que estaba libre Fructuoso Álvarez González. Se enteró de casualidad. Digo, y así todos los casos. Esa es una buena idea que está planteando en este caso Gustavo Ferrari, que es la representación de la voz de la víctima. Ahora, me quiero meter en otra discusión de fondo, ¿no? Sabemos que va a ser un complejo proceso el que va a tener que recorrer la Argentina para echar atrás las libertades condicionales, la libertad asistida, las salidas transitorias. No va a ser tan práctico y tan rápido como parece, digo. Pero Mauro, si no caemos en lo que decía pero escuchá Antonio, esto, ¿no? Pero si tenés no son parches. No, por eso digo, pero tenés que correrte de pactos internacionales de derechos humanos que la Argentina firmó hace muchísimos años. ¿Pero cuáles, no necesariamente. No hace falta, ¿eh? La explicación que me dan a mí es esa. No, los pactos no dicen eso. Y aparte, otros países que se rigen por los mismos pactos, sin embargo, la justicia es distinta. Por ejemplo, Chile o Uruguay. ¿Y usted cree que solamente con una sanción de norma alcanza? ¿Una aplicación de la nueva ley alcanza? No, lo que se pide es el cumplimiento efectivo de la pena. Está bien. Entonces, pero usted sabe que en paralelo lo que está pasando es que los presos que están hoy detenidos, ¿qué hacen? Empiezan a quejarse y dicen, che, pero ¿cómo? Si vos me quitás la... Estoy razonando como piensan en las cárceles, ¿no? Que me han llamado para contar la mirada contraria, digamos, ¿no? Y me dicen, che, pero si me quitás la 24.660 y no tengo la condicional, no tengo la asistida, no me están vulnerando un derecho. Y la explicación que me dan a mí es que no va a ser hacia atrás, va a ser a partir de la sanción de la ley. Con lo cual los que están en cana hoy van a seguir teniendo los beneficios. Pero aparte, perdón, se tiene que legislar no para los que están adentro de una cárcel, sino para los que están afuera. Está bien, pero un país que legisla para los que están presos es un país sin futuro. Pero usted tiene, pero la entiendo y la comprendo, pero en paralelo tenemos prácticamente, no digo motines, pero revueltas carcelarias que lo que estoy aclarando es, ni siquiera le va a tocar a ellos. Exactamente, no les va a afectar a esos presos que hoy están en ¿Vos no podés empezar haciendo vinculante el informe psiquiátrico, por ejemplo? Que sea vinculante para el juez. No, para mí tiene que ser más taxativo. Pero Antonio, ¿sabe por qué no? Solamente tenemos también una figura hoy
del fiscal de ejecución. Y está claro porque quedó claro con el caso de Micaela. El fiscal de ejecución, volviendo a lo que hablábamos recién, si representa o no representa a la víctima, el fiscal no apeló la liberación de Wagner. Entonces ahí volvemos al tema de por qué es tan importante la participación del querellante a lo largo de todo el proceso. Bueno, últimamente, hay una cosa más que me gustaría aclarar porque es fundamental. ¿Por qué pasa lo que pasa en la Argentina? En otros países, el fiscal no tiene el deber de objetividad, entonces puede precisamente representar a la víctima. Acá en la Argentina, el fiscal tiene el deber de objetividad, cuando en realidad el que debería ser objetivo es el juez. Totalmente. O sea, tenemos de un lado el abogado defensor del violador o del asesino. Pero acá en la instrucción de la provincia de Buenos Aires la hacen los fiscales. Sí, pero tiene la obligación de objetividad. Eso entonces lo dijimos, claro, porque hay un juez de garantías que debiera ser el que tenga que controlar la acción del fiscal. Pero es el juez de garantías del asesino, del violador, no de la víctima. Es que ¿sabes lo que plantea Mauro? Claro. Mauro Entiendo, tiene llamados de 3 cárceles de presos porque, bueno, él hace policiales y tiene, por supuesto, todas las campanas más que nosotros. Lo que él se está refiriendo en cuanto a que salten, bueno, por la ley actual, ¿no? Si hubiese, digamos, y están en contra de la modificación en cuanto a las salidas transitorias. Pero no les va a afectar. No les va a afectar. Hay parte del reclamo de los presos que no lo llevan a entender en este sentido. No les va a cambiar. Hay otro tema que yo por lo menos planteé, me hago cargo respecto de directamente eliminar salidas transitorias que tengan que ver con tipificar determinados delitos que veo que algunos funcionarios lo están haciendo en el marco de proyectos de ley que están presentando en el Congreso. ¿Pero qué delitos dejas afuera? Bueno, delitos más leves, pero delitos más leves, pero no que tengan que ver con violaciones. El femicidio es un delito grave. ¿Cuál dejas afuera al revés? ¿Cuál dejas afuera? Porque vos, yo estoy a favor de que hay que ser taxativos. Un robo sin arma de fuego, por ejemplo. Bueno, pero ahí, yo estoy a favor de que tiene que ser taxativa la ley. El problema es la ley. Y usar un poco el sentido común. A ver, eso es una tarea que tienen que hacer ellos en el Congreso. Belén decía el criterio. Esta es la realidad. Cuando vos ves un violador que ya... Un violador que reincidió. Claro, el criterio, el sentido común. De ejecución penal. El criterio, el sentido común. Si no usemos computadoras y listo. El tema es que vemos que desgraciadamente... A ver, Mauro no me va a dejar mentir. Hace 2 años atrás, cuando nosotros pedimos el juicio político al juez Axel López por un caso idéntico al de Micaela, él me decía todo el tiempo, Matías, no va a llegar a ningún puerto, ¿no me lo decías todo el tiempo? Todo el tiempo, todo y de hecho pasó porque... ¿Y vos qué me decías? Los informes no son vinculantes. No, y que a la hora del jury, más allá de lo que se denuncia de cómo fue este jury puntual sobre Axel López, en general, lo que tienen que demostrar es si alguna conducta que hizo el juez amerita la barriga. Final de esa palabra iba a usar yo, corporación, muchas veces el corporativismo. No, y tenés que demostrar que se corrió la ley. A veces porque no tienen elementos, sí, Matías. Y otra, ¿sabes por qué? Porque también temen ellos. La primera audiencia, María, del juicio político a Axel López, entró como abogado defensor el doctor Zaffaroni, María. Entonces, vos imaginate lo que causó en esa audiencia la presencia de Eugenio Zaffaroni, que tenía horas que se había retirado de la Corte Suprema, que... Dicho sea de paso, hoy después nos dieron la razón, mucho tiempo después, de que no podía desempeñar el rol de abogado. Matías, pero ahora se lo critica a Zaffaroni. Hace unos años atrás nadie lo criticaba a Zaffaroni. Bueno, ese es el trabajo que venimos haciendo. Ahora todos hablan de Zaffaroni, pero antes yo no escuché críticas. Perdón, me gustaría también hacer una diferencia conceptual porque la gente, para que la justicia realmente no nos mienta nuevamente. No es lo mismo un reincidente que un reiterante. Está clarísimo. Entonces, un reincidente es aquel que estuvo condenado. A una persona que fue procesada varias veces es un reiterante. El típico ejemplo para el hurto. Tipos que van en cana por robar algo en un supermercado, no los condenan y vuelven a robar a los 5 días. Pero también por robos con armas. Por robos con armas. Digo por qué. Porque cuando se habla de estas modificaciones de la ley, se habla de reincidentes. Y acá lo que hay que incorporar es los reiterantes. Porque no me gusta. Si no tenés que esperar una condena para que le puedan aplicar. El asesino de Ezequiel era reiterante, no era, y había tenido 9 causas previas. Claro. ¿Por qué? Porque a veces computan la última y no suman todo. Y aparte, si no, vamos a caer lo mismo que está pasando en la actualidad con el deberá, podrá y siempre lo mismo. Ampliar la biblioteca de una manera que, bueno, el juez puede... ¿Explicar un poquito eso, por favor? Sí, por supuesto. En la actualidad tenemos los jueces de ejecución
educación, en su gran mayoría, por esto que hablábamos también de, bueno, del gran trabajo que hizo el doctor Zaffaroni, tenemos que la mayoría confunde estas palabras. El podrá con el deberá, el beneficio con un derecho. Pero no dice no podrá la ley. No si la ley dijera hoy, en la actualidad, exactamente, usted no podrá dar una libertad condicional a un violador, listo, se termina la discusión. Se acabó y ni pero siquiera como dice podrá, el podrá es ambiguo. Puedo, no puedo, puedo, no puedo. Otra equivocidad es la norma que dice nadie será obligado a declarar contra sí mismo. Eso significa que si alguien declara contra sí mismo, entonces se invalida la declaración. Y eso también es una trampa que se le hace a la ley. Bueno, eso es de 1853. Sí. Claro, es que es el artículo 18 de la Constitución. No, sí, pero si nosotros nos regimos la ley 24.660 que produjo los desastres que estamos viviendo ahora desde el año 1996. Aparte, en otros países del mundo, precisamente es así. El individuo, el sujeto puede confesar y se toma en cuenta esa confesión. Un dato que tiene que ver con lo que... sumarlo ahí. Sí, pero hay que ser claros. Está bien, pero vos podés sumar a una ley... Disculpe que los interrumpa. Perdón, pero entonces empezamos con una mentira. Si nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, miente, y entonces ¿cómo se va a descubrir? También, pero es una premisa constitucional, hay que bueno, a las premisas la Constitución ya bastante mal se cambió en el año 94, porque fíjense el desastre que se hizo de ahora en adelante. Se conservó ese artículo tal cual. Entonces las normas son creadas por seres humanos que son falibles, y las normas tienen que estar al servicio de una sociedad. No podemos dejar que nos maten porque las normas dicen algo o lo otro. Por eso las normas deben ser claras, es verdad, porque el juez de ejecución penal es un ser humano. Y además con sentido común y que representen el sentido de la sociedad y los intereses de la sociedad, no el corporativismo judicial. Tampoco hay que violar el derecho Antonio, de defensa, si me permiten, juicio, yo quería aprovechar este momento como para poder separar estas dos leyes, lo que es la ley de víctimas y la de ejecución. Todo esto que estamos hablando con Diana, por eso es tan importante la ley de víctima. El ciudadano común no tiene ni idea, porque uno no estudia abogacía y ni sale a la calle preparado y conociendo todos estos léxicos, qué es el abolicionismo, qué es el garantismo, qué es la querella. O sea, esto desgraciadamente nosotros lo aprendimos sobre la marcha porque ya tenemos a nuestros seres en el cementerio. Entonces, por eso nosotros pedimos en la ley de víctimas que es importante que el Estado acompañe desde el minuto cero a la víctima a lo largo de todo el camino dolorosísimo en la búsqueda de justicia, porque uno, además de tener que comprender la realidad que le toca enfrentar, tiene que aprender todo esto, y la realidad es que muchas personas no canalizan el dolor igual que nosotros. Hay gente que queda postrada en una cama, hay gente que pierde empleos, entonces por eso es importante también la ley de víctimas. Perdón, hay otra cosa más, y hay muchos que salen a matar, porque esa es la venganza por mano propia, que por otro lado el mapa del delito que hizo el Consejo de la Magistratura en los últimos años, lo que indica es el incremento de la venganza privada. Esto es de la justicia por mano propia. Por no encontrar soluciones en la ley. Pero Mauro, a ver, convengamos una cosa, si un juicio, lo contamos ayer con la tragedia o la muerte de este joven en el Estadio Kempes, un homicidio culposo por atropellar a un chico con un auto demoró 5 años, 5 años, 5 años. Y no había resolución. Hay un tiempo procesal también, que hay que empezar a reverlo. Y Antonio, y la misma persona vuelve a matarle otro hijo al mismo padre. Al mismo padre, pero fíjate, 5 años por una accidente. Y lo fue a buscar a la tribuna para matarlo. Ojo que hay veces hay juicios abreviados que son bastante tramposos también. Porque no deberían existir esos juicios. Juicio abreviado para delitos sexuales el tiempo, es una locura. Ha pasado con los narcotraficantes en Santa Fe. Bastante cuestionado. Quería decir algo respecto a lo que planteaba también Mauro, ¿no es cierto? Porque es verdad, nosotros estamos dando una mirada y vos, Mauro, me preguntabas a cuáles dejarías afuera, ¿no es cierto? En cuanto a que considero que ¿a quiénes le mantendría la libertad condicional? Muy clara, como dice, de la norma. La norma debe ser absolutamente clara, entonces por eso siempre me refería a una tipificación, y antes que ingresara cualquier proyecto a Congreso me hago cargo de lo que dije respecto a esa tipificación hace unos días, y lo reitero. Pero de todas maneras, ¿por qué digo que algunos deben quedar fuera de esto? Porque sí, porque está, digamos, la posibilidad de reinserción social, de rehabilitación. ¿Con estas cárceles? Que también debe ser garantizado. Pero es imposible. Más allá de esto. Con estas cárceles. No los delitos graves. Son universidades del delito, María Laura. Claro, vos lamentablemente, porque también hay que cambiar el sistema. Pero entras a Sierra Chica. No podemos mezclar las normas con las cuestiones fácticas. No podemos decir, los dejamos afuera, los tenemos que largar porque las condiciones están... Así se ha fallado. En un hospital no son para eso. En un hospital
hospital, si hay un enfermo, no es que lo largan Pero afuera Diana, del no es hospital. lo mismo, Buscan Diana, derivarlo. Diana. Pero ha sido el fundamento Pero es que para no es lo liberar mismo, ese Diana. Porque es un fundamento Pero canalla. nadie mezcla eso. Lo que estamos diciendo también es los depósitos y, digamos, y centros delictuales más importantes de la Argentina son las cárceles. Pero por supuesto, Vos si los pensás lo dejan- que es un chico que se roba una manzana, va a Sierra Chica, ¿cómo termina? Bueno, pero empiecen sacando los teléfonos de las cárceles. Bueno, pero hay que empezar. Sí, bueno, Hay países, sí. y yo he leído trabajos enteros sobre eso, donde entran en Internet y solamente tienen acceso a las cuestiones de justicia que están directamente relacionadas con su proceso penal, pero no tienen acceso a Internet. Y volviendo a otro tema, porque me gustaría realmente tocar esto, porque para nosotros tiene un valor muy especial. Una compañera de Usina de Justicia, Marcela de Asa, hace un año atrás le mataron un hijo, ¿saben por qué? Porque el chico estaba mirando, estudiante de ingeniería en un bar, en San Telmo, en un bar. Estaba mirando un partido de Sí, fútbol lo con sus entrevistamos. amigos. Resulta que el chico gritó un gol de Boca. Me acuerdo. Salió del bar y un tipo lo acuchilló. Lo entrevistamos al Entonces, cuando nos preguntan Sicchino, cuáles, Sicchino. Eduardo cuáles son Sicchino. los que quedan afuera, es como que el horror, cuando no hay una norma clara, porque si ese tipo hubiera sabido que le esperaban 15, 20 años de cárcel, 25 años, yo no sé si sacaba el cuchillo. Entonces mañana en O sea, Comodoro usted dice, Pi- como saben que la ley no se va a cumplir ni se van a aplicar Pero por las supuesto. Mauro, sanciones lo que dice completas, los Diana, tipos se ceban a lo que dice cometer. Diana, ¿Vos te Disculpa, pensás yo te que puedo en China asegurar, o en Rusia perdón. pasa lo que pasa Me acá? disculpa, te puedo está el asegurar- doctor Gustavo Ferrari, ministro de Justicia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo, resaltaba una entrevista hace poco que te había hecho en la cual vos ponías de manifiesto lo que era la defensa de los derechos también de las víctimas, ¿no? Que siempre quedaban afuera del sistema. Inclusive acá estamos con Delia Cohen de Agrest y Matías Bañato, justamente que también son víctimas, ¿no? Y el derecho también de poder tener un abogado defensor. ¿En qué consistiría esto? Porque si no, el victimario tiene el abogado y la víctima nunca lo tiene. Ay, bueno, primero mi saludo a Diana y a Matías, y a todos ustedes también, por supuesto. A ver, primero hay dos elementos que son muy importantes en el tratamiento de esta media sanción en el Senado. El primer elemento es que se incorpora respecto de la pena, la protección de la sociedad. Es decir, las penas no solamente tienen como fin la recuperación de aquellas personas que han cometido un delito, sino también la protección de la sociedad. Esto es un cambio que empieza a mostrar un paradigma diferente. Y el segundo elemento, aún más importante, es que las víctimas empiezan a ser consideradas como parte del proceso penal, con derechos a ser asistidos, como bien lo decía Belén, a ser escuchados, a ser informados, y esto es otra vez otro de los elementos centrales que, por supuesto, no le quitan importancia a toda la regulación de salidas transitorias, libertad asistida, etcétera, pero al partirse de estos dos elementos, del tema de la protección de la sociedad como un nuevo elemento a considerar respecto de la pena, y segundo, la atención y la priorización de las víctimas dentro del proceso, estamos cambiando todo el paradigma del derecho penal de los últimos años. Ahora, Gustavo, bueno, la ley de ejecución. Sí, el derecho de perdón. la víctima es desde que comienza el juicio o desde que se produce el hecho hasta el final del cumplimiento de la condena, porque muchos reclaman esto, que es enterarse, Sí, por ejemplo... La víctima tiene que ser primero consultada respecto de si quiere participar, porque esto es un punto central, no Claro. se la puede obligar a revictimizarse. Esto probablemente algún familiar o... No coincido en un 100%. Sí, es puede decir, elemental. miren, yo no quiero saber... Tengo derecho a no saber. Claro, por supuesto, no quiero ni enterarme de esta situación. Bueno, esto puede ocurrir. Luego, en las distintas etapas de la participación, todos los derechos, y sobre todo en la etapa de la ejecución, porque las víctimas se enteraban que una persona había sido liberada cuando se lo cruzaba por la calle. Exactamente. Entonces, esto tiene que impactar sobre las leyes de ejecuciones de todas las provincias, porque de hecho hay una invitación a adherir, porque esto es una ley nacional la que va a salir. Ahora, lo que quiero diferenciar es que
Lo que estoy planteando también, y que lo he enviado en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, porque esto es la ley de ejecución, cuando la pena ya está resuelta. También hay una comisión que está estudiando el Código Penal. Hay un único Código Penal para todo el país. Y allí se sostienen todavía libertades condicionales para delitos que son gravísimos y que en mi opinión deberían ser con penas de cumplimiento efectivo. Por ejemplo, claro, Sí. eso. Si hay una pena de 20 años, son 20 años. Si son 15, 15 años. ¿Y cuáles son? Bueno, hay una cantidad de delitos que todavía admiten la condicional. Por ejemplo, tortura seguida de muerte. El terrorismo de Estado que provoca una muerte, tiene libertad condicional. El femicidio tiene libertad, permite la posibilidad de la libertad condicional. O sea, algunos homicidios agravados, no aquellos que fueron incorporados por la ley de Bloomberg. Las lesiones gravísimas que se dan, por ejemplo, en el marco que lamentablemente se ha difundido últimamente, en el cual hay ataques a jubilados, ataques a personas en las que tienen gran indefensión, como los niños, admiten libertad condicional. La promoción de la prostitución infantil admite libertad condicional. Es decir, sentémonos y debatamos cómo restringir la discrecionalidad de los jueces. Ahí ya no hay ninguna ley de ejecución que se tenga que aplicar, sino que las penas sean de cumplimiento efectivo. Claro, o sea, la norma tiene que ser taxativa y tiene que ser muy clara. Eso es código. Yo estoy de acuerdo exactamente con que hay que eliminar salidas transitorias para determinados delitos y, por supuesto, esto merece una tipificación, como vos estás enunciando. Se me preguntó, bueno, ¿cuáles pueden quedar afuera, digamos, al margen de? Porque esto también tiene que ver con la rehabilitación, con la reinserción, digamos que es lo que, digamos, la salida transitoria marca de acuerdo con la justicia para aquel que ha sido condenado, pero hay que tipificar los delitos graves, ¿no es cierto? Exactamente, esa es la función del Código Penal. Y repito, esto no significa que todas las penas sean perpetuas. Lo que estoy diciendo es que hay delitos que si son 15 años, sean 15 años, y que la tarea de rehabilitación se produzca a partir del cumplimiento de la pena en esos casos. Y luego, otros delitos, que los hay, y muchos en el Código Penal, tengan la posibilidad de libertad condicional, de salidas transitorias, etcétera, pero que, por ejemplo, en esos delitos no existe una muerte. Ahora, Gustavo, o que haya causado una muerte. Gustavo Zeta le habla. ¿Ven a alguien a una ausencia eterna? Evidentemente tiene que tener una pena